Bienvenidos en esta mañana a nuestro devocional diario. Es un gusto para nosotros estar conectados con ustedes para compartir nuestro devocional diario. Así que reciban todos un cordial saludo, un abrazo fuerte y por supuesto la bienvenida a nuestro devocional diario. Estamos iniciando un nuevo mes. Hemos llegado al sexto mes de este año en curso 2025, año de sanidad y de libertad. Y al iniciar un nuevo mes, comenzamos una nueva temática en nuestro estudio bíblico, en nuestras reuniones, en nuestros devocionales, en nuestros motivos de oración. Y a lo largo de este mes de junio estaremos orando por sanidad y libertad de maldiciones. Pero también estaremos en nuestro tiempo de meditación y oración preguntándonos qué es seguir verdaderamente a Jesús. ¿Qué es ser discípulos de Jesús? ¿Qué significa seguir a Jesús? Y es la pregunta que estaremos respondiendo a través de nuestros devocionales en cada espacio de oración. Hoy nos corresponde leer Marcos capítulo 5, en donde estudiaremos el caso de un hombre que estaba poseído por muchos demonios. Y vamos a observar la obra de Jesús en aquel hombre que estaba endemoniado y fue liberado por el Señor Jesucristo. Así que antes de iniciar la lectura, quiero invitarle en esta mañana que podamos orar y podamos poner en manos de Dios este tiempo tan especial de edificación, de crecimiento espiritual y por supuesto de sanidad. Que en esta hora el Espíritu de Dios se mueva con poder en nuestros corazones, en nuestras casas, en nuestras familias, trayendo libertad en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, te damos gracias por este nuevo día que tú nos concedes, por la oportunidad que nos das de estar en tu presencia y por renovar en nosotros cada mañana tus misericordias. En este nuevo día podemos conocer tu bondad y tu amor inagotable, ver tu majestad, ver tus obras, ver tu mover en medio de nosotros, conocer tu brazo fuerte, tu diestra de justicia, tu diestra victoriosa que nos rescata de nuestras dificultades. En esta mañana podemos comprobar que tú eres bueno y tu misericordia permanece para siempre. Queremos darte gracias por esta hora, darte gracias por esta oportunidad que nos das de unirnos con un grupo de personas, de hermanos en la fe, en diferentes ciudades, departamentos de Colombia, pero también con amigos, hermanos en la fe que se conectan desde otros países en un mismo sentir, con un mismo espíritu, en un mismo propósito, el propósito de buscar tu presencia, de ser edificados, con el propósito de crecer, madurar hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, alcanzar la medida de fe que debemos alcanzar, llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para no seguir siendo niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, sino que madurando, creciendo, podamos hablar la verdad en amor, y en la medida en la que vamos cumpliendo con nuestro llamado y vamos sirviendo en el cuerpo de Cristo, ayudamos a que las demás partes del cuerpo también se desarrollen, y de este modo, Señor, todos llegamos a crecer sanos y llenos de amor en tu verdad, por el poder de tu Espíritu Santo. Por eso en esta mañana bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, declaramos que tú eres el todopoderoso, el glorioso Dios, el invencible Dios, el fuerte y poderoso en batalla, el que liberta, el que sana, el que da vida, el que restaura, el que restituye, el que libera. Y en esta mañana rendimos nuestros corazones delante de ti porque nuestras vidas necesitan ser transformadas con tu poder. Hoy oramos por la sanidad de nuestras vidas. Queremos, Señor, cerrar círculos viciosos, cerrar ciclos en nuestra vida, hábitos, pequeñas zorras que echan a perder grandes viñas, malos hábitos que se convierten en tropiezo para nuestro avance. Como lo dice el autor de la carta a los Hebreos, despójense de todo peso, de todo lastre, especialmente del pecado que tan fácilmente los hace tropezar. Y en esta mañana queremos renunciar a todo lastre, a todo peso, a todo pecado, a todo lo que nos impide correr con paciencia la carrera, todo lo que está estorbando nuestro caminar. Hoy exponemos nuestro corazón delante de ti, te pedimos que escudriñes
en lo más profundo de nuestro corazón, que escudriñe nuestras intenciones y motivaciones más secretas, más íntimas. Y si observas que en nosotros hay maldad, Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento y nuestro corazón para que salgamos del estado de negación y podamos reconocer que necesitamos ayuda, que necesitamos tu intervención, que necesitamos de tu poder, que necesitamos de tu gracia, que necesitamos, Señor, tu libertad, que necesitamos que tú, Señor, irrumpas en nuestro corazón, en nuestra mente, y seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta que tú tienes para nosotros. Que podamos llegar a entender tus planes y tus propósitos para nosotros. Necesitamos que tú intervengas en nuestra vida, que tu palabra traspase hasta lo más profundo de nuestro ser, llegue a lo más íntimo de nuestro corazón y nos permita, Señor, entender, Señor, todo aquello que tú quieres enseñarnos, pero también podamos soltar todo aquello que debemos soltar. Gracias por cada persona que se conecta en esta mañana. Bendice sus vidas, sus familias, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, sus proyectos, sus actividades. Bendice sus territorios, ciudades, departamentos, estados, naciones. Bendice, Señor, a tu pueblo. Señor, en Colombia, bendice a tu pueblo, en América del Sur, América Central, América del Norte, en África. Bendice a tu pueblo, Señor, en Europa. Bendice a tu pueblo, Señor, en cada punto de la tierra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Oramos por sanidad, Señor, de maldiciones, de malos hábitos que traen consecuencias destructivas, nocivas, Señor, a la vida del ser humano. Hoy renunciamos a todo lo que sea tropiezo, a todo lo que sea estorbo para nuestro crecimiento, nuestro avance y una vida plena. A todo eso renunciamos, todo lo que quiera estorbar o nos quiera impedir disfrutar una vida plena. Tu palabra nos indica, nos anima a seguir creciendo y anhelar cada día la leche espiritual no adulterada para que por ella podamos crecer a una experiencia plena de nuestra salvación. Y si hay algo que nos esté impidiendo experimentar esa vida plena que tú nos has regalado por medio de Jesús, desarraiga, Señor, eso que tiene que ser desarraigado de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Ahora te pedimos que nos permitas comprender, Señor, este texto de la palabra que vamos a compartir durante los próximos minutos y podamos comprender lo que nos quieres enseñar respecto de lo que significa seguir a Jesús, pero también podamos en esta mañana orar de acuerdo a lo que aprendemos en este texto en el nombre de Cristo. Gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces al Evangelio de Marcos, capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al verso 20, donde se relata la historia de cómo Jesús sana a un hombre endemoniado. Dice la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido, gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios, te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Entonces Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Entonces los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no les enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a esos cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos. Y toda la manada de unos 2000 cerdos
se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores, difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado allí, completamente vestido y en su sano juicio, y todos tuvieron miedo. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que había ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo, pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades, en otras versiones dice Decápolis, de esa región, y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Aquí podemos ver una obra poderosa del Señor Jesús, un suceso maravilloso, un milagro de sanidad extraordinario en la vida de un hombre que había estado poseído por muchos demonios. Y vale la pena resaltar que hasta el día de hoy Jesús sigue liberando a los oprimidos por el diablo, a los que están poseídos por demonios, porque la Escritura afirma en Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y aunque los fariseos en aquel momento se preguntaban qué quiso decir Jesús con aquello de que seremos libres, Jesús les explica: el que practica el pecado es esclavo del pecado, pero si el Hijo los hace libres, son verdaderamente libres. Así que en esta mañana debemos decir que Jesús es nuestro libertador, que Jesús nos hace verdaderamente libres, y que no hay poder en los cielos ni en la tierra superior al poder y la autoridad de Jesucristo. Que Jesucristo está por encima de todo gobierno, de todo principado, de toda potestad, y Él venció a los poderes espirituales de este siglo. Hagamos un pequeño resumen para resaltar algunos elementos importantes de esta lectura. Lo primero que podemos observar es que, a pesar de la tormenta que ocurrió durante la noche anterior, como un modo de oposición espiritual a esa liberación que se iba a efectuar a la mañana siguiente, Jesús finalmente llega con sus discípulos al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Y al llegar a este lugar, de inmediato aquel hombre que estaba endemoniado se acercó a Jesús, porque los mismos demonios reconocieron la presencia de Jesús. Ya de esto hemos hablado semanas atrás. Durante el mes de mayo hablamos un poco acerca de la autoridad espiritual, y hablamos de la autoridad y el poder de Jesús, y cómo los demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios y como quien tiene autoridad. Así que este hombre se acerca controlado por los demonios. Los demonios le suplican a Jesús que no les atormente, que no les eche fuera, pero Jesús les ordena salir de aquel hombre, los expulsa. Ellos piden permiso para entrar en un hato de cerdos. Jesús les da permiso. Los cerdos, al estar controlados por los demonios, se descontrolan y terminan lanzándose por un abismo. La gente se asusta, empiezan a contarse unos a otros lo sucedido, la gente entra en pánico, en miedo, y entonces las personas, observando con asombro lo que ha ocurrido con este hombre que antes estaba endemoniado y ahora está en su juicio cabal, le dicen a Jesús que se vaya y que los dejen en paz, que los deje en paz. Jesús regresa a la barca, pero aquel hombre le dice a Jesús: por favor, déjame ir contigo, quiero ser uno de tus discípulos. Y Jesús le dice: no, ve a tu casa, a tu familia, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y lo misericordioso que ha sido. Y este hombre, en obediencia, sale a cumplir la instrucción que Jesús le ha dado. Algunos elementos importantes para resaltar:
La operación del mundo espiritual, de los espíritus malignos controlando la vida de los seres humanos. Vemos cómo los demonios llevan a la destrucción a las personas. Este hombre llegó a tal punto de deterioro en su salud mental, emocional, espiritual y aún en su salud física, que este hombre vivía en el cementerio y dormía en los sepulcros. Tenía un comportamiento que evidentemente no era normal. Las personas intentaron darle manejo porque se convirtió en una problemática de la ciudad, se convirtió en una problemática que todos conocían pero que no sabían cómo resolver. Así que ellos intentaban darle un manejo paliativo encadenándole, pero los demonios que estaban en el hombre operaban con tanta fuerza que rompía las cadenas y nadie podía controlarle porque era muy agresivo. Pero además de esto vemos cómo los demonios intentaban acabar, destruir con la vida de este hombre. Sin embargo, vemos cómo el Señor interviene con su misericordia en la vida del ser humano para deshacer las obras del maligno. Porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús vino para sanar, Jesús vino para liberar, Jesús vino para dar vida a lo que estaba muerto. Jesús vino para hacer nuevas todas las cosas. Jesús vino para traer paz. Jesús vino para restaurar. Jesús vino para liberar. Así que primero podemos ver la operación de los demonios. Detrás de la operación demoníaca hay destrucción, hay engaño, hay enfermedad. Detrás de la operación de los demonios hay confusión, hay desorden, hay oscuridad, hay muerte. Pero cuando Cristo se hace presente, llega la luz, llega la vida, llega la libertad y la sanidad. Llega la autoridad y el poder del reino de Dios. Vemos que Jesús inmediatamente ordena a esta legión que salga y obviamente deben obedecer. Vemos que los demonios entran en los cerdos y los cerdos no toleran esta manifestación espiritual demoníaca y terminan lanzándose por el precipicio. Pero ahora vemos a este hombre que estaba endemoniado, que estaba desnudo, que intentaba hacerse daño con piedras afiladas. Ahora vemos a este hombre sentado en juicio cabal, hablando con cordura, con entendimiento, con lucidez. Ya no hablaba incoherencias, ya se encontraba vestido, calmado, sereno, y esto asombra y llena de temor a las personas. Y yo digo, ¿hasta qué punto esta región de los Gerasenos se acostumbró al endemoniado? Se acostumbraron al mover espiritual demoníaco, que ahora se asustan cuando ven al hombre sano. Y con esto valdría la pena que en esta hora reflexionáramos hasta qué punto nos hemos acostumbrado a convivir con los demonios y nos parece normal conversar con ellos. Hasta qué punto nos hemos acostumbrado a las manifestaciones demoníacas que se nos hace normal y ya nos asusta la paz y no la oscuridad. Ya es más normal las manifestaciones demoníacas que la libertad y la sanidad, el bienestar, la calma que Dios produce. Nos acostumbramos a los problemas en donde Satanás está allí trabajando de manera encubierta, y nos acostumbramos a los problemas y aprendemos a funcionar de manera disfuncional. Parece incoherente, ¿verdad? Parece no tener sentido, funcionar de manera disfuncional. Pero en aquella región se acostumbraron a ese mover espiritual demoníaco y preferían convivir con el endemoniado que ahora ver cómo Jesús de Nazaret había llegado para traer libertad, no solo a este hombre, sino para limpiar el ambiente espiritual de aquella región. Y es que es evidente que hay un mover espiritual no solamente en aquel hombre, sino en aquella región, porque la noche anterior se desató una fuerte tormenta, como dice el texto, de repente. Se desató una tormenta feroz, una tormenta violenta, y dice el texto pronto.
pronto se desató. Y si no sabemos discernir espiritualmente lo que sucede, podríamos decir, bueno, en ese lago es muy común que se levanten este tipo de tormentas. Si no discernimos el mundo espiritual, podríamos decir, bueno, es casualidad. Pero cuando nosotros somos entendidos del mundo espiritual, cuando nuestros sentidos espirituales están abiertos, entonces no es casualidad. Podemos identificar la causa, la raíz de lo que se está moviendo. Así que Jesús con autoridad calmó la tormenta. Y aquí vemos que hay un mover espiritual. Porque cuando Jesús se despierta, Él reprende el viento y le dice a las olas, silencio, cálmense. Él le habló al viento, le habló a las olas y dice que las reprendió. Y aquí podemos ver una manifestación espiritual. Algo se movía en los aires, en el ambiente espiritual de esta región, y la gente se había acostumbrado. Y se asombran de ver a una persona liberada, pero sí estaban acostumbradas a ver a una persona endemoniada. Y con esto quiero llevarte a una corta reflexión, y es: ¿a qué te estás acostumbrando? ¿Qué es lo que te asombra y qué es lo que tu corazón está permitiendo o está deseando? Porque a veces nos acostumbramos a las manifestaciones espirituales, pero pareciera que hay cierta inclinación por las cosas relacionadas con el ocultismo, con las cosas relacionadas con los demonios. Y a veces algunos dicen hablar más con el diablo que con Dios, escuchar más a los demonios que escuchar a Dios. Y hoy quiero decírtelo con autoridad, con amor, con misericordia, con compasión, pero con sinceridad. Si estás escuchando voces de demonios, no te acostumbres a hablar con los demonios. Habla con Dios para que Dios te haga libre. No te acostumbres a hablar con el diablo. Un hijo de Dios no debe entablar conversaciones con el reino de las tinieblas. Pero aquí vemos a esta comunidad más acostumbrada a ver y a paladear o a convivir con el endemoniado, que ahora poder reconocer la obra maravillosa y misericordiosa de Jesús en la vida de este hombre que ahora está en su juicio cabal. Si has estado experimentando situaciones espirituales en tu casa, ora. Si has estado experimentando situaciones espirituales en tu mente, en tu vida, busca al Señor de todo corazón, porque el Hijo tiene poder para hacerte completamente y verdaderamente libre. Pero no te acostumbres a los demonios. No te acostumbres a la manifestación demoníaca, ni en tu vida, ni en tu casa, ni en tu familia, ni en tu territorio. Porque cuando Jesús llegó a ese territorio, los demonios se tuvieron que ir. Los demonios se tuvieron que ir. Pero algunos se han acostumbrado a tener experiencias en sus habitaciones, en sus casas, y ya lo normalizaron. Ah, sí, ahí están. Me están hablando. Me dicen esto, me dicen aquello. Eso no es sano. ¿Es real? Sí. Entendemos que el mundo espiritual es real. Pero que sea real no quiere decir que sea bueno. Que sea real no quiere decir que sea sano. Los hijos de Dios caminamos en la luz. Así que vamos a orar a continuación por libertad. Pero antes de orar, quiero resaltar el último punto, y es que este hombre totalmente sano y restaurado por el Señor le suplica: Señor, yo quiero ir contigo, déjame ir contigo. Pero respondiendo a la pregunta de este mes de junio, ¿qué significa seguir a Jesús? Seguir a Jesús es obedecer lo que Jesús dice. Cualquiera diría, pues, este hombre lo que debía hacer era montarse en la barca e irse con los 12 y con Jesús. Pero seguir a Jesús es obedecer, es hacer, es seguir la instrucción que Él nos da. Y Jesús le dijo: no, mira, tranquilo.
Ve a tu casa, a los de tu familia, y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y lo misericordioso que ha sido contigo, con tu vida. Y el texto dice, así que el hombre salió a visitar toda Decápolis, las 10 ciudades, contándole a las personas, dice, a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él. Y todos quedaban asombrados de lo que él les decía. Me imagino él contando su testimonio de todo lo que vivió mientras dormía en los sepulcros, cuando estaba consciente, cuando perdía la conciencia, cuando los demonios eran los que lo lastimaban, cuando él no sabía lo que había sucedido, cuando se veía lastimado y no entendía qué había pasado la noche anterior, el día anterior. Y decirles, pero un día Jesús visitó mi territorio, mi casa, mi tierra. Un día Jesús llegó a mi vida y me hizo libre. Y hoy puedo contar de las maravillas, de las cosas maravillosas que Él ha hecho por mí. Así que vamos a declarar libertad en esta hora. Padre Celestial, en esta mañana, esta palabra poderosa, Señor, nos confronta, pero también nos desafía a creer y a entender que no hay ninguna comunión entre Cristo y Belial, que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas. Por lo tanto, si somos hijos de luz y del día, caminamos en la luz del día. Caminamos en la luz de Cristo, y la luz de Cristo irradia nuestros corazones y produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas, y no hay oscuridad, y no tenemos comunión con las tinieblas, y no tenemos comunión con los demonios, y no tenemos comunión con Satanás, porque es nuestro adversario. En esta hora renunciamos a toda maldición espiritual. Renunciamos a toda opresión, a toda posesión y obsesión demoníaca, a todo control demoníaco, y hoy hablamos al mundo espiritual, a los principados, potestades, y declaramos que están vencidos y derrotados porque Cristo los derrotó en su desfile triunfal. Él los venció cuando caminó hacia la cruz y allí en el madero dijo: consumado es. Y la justicia de Dios, la justa ira de Dios vino sobre él, y él murió por nuestros pecados, y allí venció el poder del pecado y de la muerte. Y al tercer día resucitó de los muertos, porque la muerte no le podía retener. Y Cristo derrotó los poderes espirituales de este siglo. Venció a todo demonio, a todo principado, a toda hueste de maldad en las regiones celestes, a todo principado. Y Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre, y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en esos lugares celestiales, y Satanás está por debajo de nuestros pies. Hoy declaramos libertad en Cristo Jesús. Hoy declaramos liberación y sanidad sobre toda persona que ha estado siendo atormentada por espíritus malignos, en el nombre de Jesús. Recibe liberación en esta hora en el nombre de Cristo. Recibe sanidad en el nombre de Jesús. No sigas aceptando esos engaños del enemigo. No sigas consintiendo esos engaños de Satanás. Renuncia a esas mentiras. Renuncia a esos engaños en el nombre de Jesús. Padre, en esta hora bendigo a cada persona que está conectada y te pido que tú traigas libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos para que nos enseñes lo que verdaderamente significa seguir a Jesús. Y como hoy lo hemos aprendido en este texto, seguir a Jesús es más que ir a un servicio, que asistir a una iglesia. Seguir a Jesús es obedecer a Jesús, es seguir sus instrucciones. Y aunque este hombre quería irse con Jesús, él hizo lo que Jesús le indicó que debía hacer. Y eso es lo que queremos hacer. No nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. No se trata de hacer el ministerio que yo quiero, de predicar donde yo quiero, de hacer lo que yo quiero, de trabajar donde yo quiero, de hacerlo como a mí me gusta. Se trata de ir a donde tú me envíes y decir lo que tú me digas que haga. A donde tú nos envíes, allí iremos. Y lo que tú nos digas que digamos, eso diremos. Eso es ser verdaderos seguidores de Jesús. Por eso hoy nos disponemos, Señor, para ir a donde tú nos envíes y hablar y comunicar el mensaje que tú nos indiques que debemos comunicar.
que no se trata de hacer ahora lo que nosotros queremos, sino que se trata de hacer lo que tú quieres. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Tremenda historia, ¿verdad? Y podríamos profundizar mucho más en ella y tomar mucho más tiempo para escudriñar cada detalle que está en esta historia, donde hay grandes aprendizajes. Pero entonces recordemos que Jesús nos hace verdaderamente libres y que ser verdaderos seguidores de Jesús es hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Quiero invitarles a cerrar nuestro devocional leyendo el Evangelio de Juan con nuestro plan de lectura, Juan capítulo 8, versos del 33 al 36. Y creo que es un texto que cierra con broche de oro nuestro devocional en este día, porque dice la palabra: nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Quiénes están allí? Los fariseos que siguen discutiendo con Jesús. Todo lo que Jesús dice, todo lo critican. No lo entienden. Todo lo distorsionan. Mencionan a Abraham porque ellos afirman ser hijos de Abraham, pero se es hijo de Abraham no por temas de consanguinidad, sino por la fe. Esos son los verdaderos hijos de Abraham, de acuerdo a las Escrituras. Entonces están los fariseos, está Abraham, y también se menciona al Señor Jesús, y encontramos dos grandes grupos: el grupo de los esclavos y el grupo de los hijos. O se es esclavo o se es hijo. En el texto, los fariseos responden ante la afirmación de Jesús: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y esto obviamente los incomoda y ellos dicen: ¿cómo así? ¿Qué quieres decir con esto? Si nosotros somos libres, no somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Pero Jesús les explica: todo el que comete, todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí. Así que si el Hijo de Dios, si el Hijo los liberta, ustedes son verdaderamente libres. Palabra clave: libertad. Y dos palabras que yo incluía como palabras claves: esclavo, hijo. Mandamiento. La instrucción ya fue dada: conocer la verdad, aceptar la verdad. El regalo es que al recibir la verdad, entonces recibimos también la verdadera libertad. Somos transformados y dejamos de ser esclavos para ser hijos. Entonces la instrucción es conocer la verdad y la bendición es dejar de ser esclavos para ser hijos. Y al dejar de ser esclavos, quiere decir que ya no somos esclavos, ahora somos libres. Entonces, ¿cuál sería la invitación que el Señor nos está haciendo en esta mañana? Nos está invitando a conocer la verdad. Y la verdad es una persona, quien dijo acerca de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La verdad es una persona y se trata de Jesucristo. Y Jesucristo es nuestro libertador, porque ningún esclavo puede liberarse a sí mismo. Necesita un libertador, y Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro libertador, porque Él tiene el poder y la autoridad para hacernos verdaderamente libres. Así que al conocer a Cristo, al conocer su palabra, dejamos de ser esclavos y nos transformamos en hijos de Dios, verdaderamente libres. Vamos a orar para cerrar. Gracias a todos por acompañarnos en nuestro devocional. El día de mañana, con el favor de Dios, nuevamente estaremos conectados a partir de las 7 de la mañana para seguir este estudio del Evangelio de Marcos, el estudio del Evangelio de Juan, y seguimos
en este mes de sanidad de toda maldición y conociendo qué significa seguir a Jesús. Padre Celestial, gracias por esta mañana porque nos has hablado de libertad. La libertad que solamente el Hijo de Dios puede regalarnos, brindarnos. Porque así como Jesús hizo libre a este hombre endemoniado, a este hombre poseído por una legión, y fue completamente libre, nosotros también somos completa y verdaderamente libres en Cristo Jesús, cuando por medio de la fe recibimos la verdad, tu palabra, cuando recibimos al Verbo que se hizo carne y aceptamos la palabra. Gracias te damos por esta mañana, que este sea un día de bendición, de victoria y de libertad en el nombre de Jesús, de sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un excelente día. Gracias por acompañarnos. Mañana nuevamente 7 en punto de la mañana nuestro devocional.